Buenas noches, bienvenidos a Contrastes, espacio de análisis de la Universidad de Espíritu Santo, pero también de evocación y celebración, que en este programa se une a todos los homenajes que mundialmente se están realizando al gran músico argentino Astor Piazzolla, con motivo del centenario de su nacimiento. Piazzolla aparece en lugares y nombres insospechados, en el jazz, en la música clásica, con Stravinsky, con Bach, con Gardel, que un día le predijo que iba a ser grande, con Aníbal Troilo, que le hizo debutar una noche después de escucharlo con el bandoneón, con Nadia Boulanger en París, que decía que le faltaba sentimiento y que una tarde le hizo tocar un tango y le dijo: no abandone jamás esto, esta es su música, aquí está Piazzolla. Con Borges, cuando se reunieron para hacer un disco sobre el tango, que sería el comienzo de una agria disputa nunca resuelta entre ambos. Con Enrique Pino Solanas en la famosa película Vuelvo al Sur, con Marco Bellocchio, con Jean Moreau, con quienes filmaron Il Plesio Santiago. ¿Quién es él? Piazzolla es y no es porteño. Piazzolla es universal, pero siempre evoca con su música una ciudad precisa, inconfundible, aquella de la que Borges decía: aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Piazzolla es y no es el tango. Piazzolla es y no es Buenos Aires. Piazzolla es Piazzolla. Por eso, este programa especial que presentamos a ustedes esta noche, Piazzolla, Tango, Buenos Aires, que como he dicho, se junta a todas las celebraciones que a nivel mundial se suceden para festejarlo, para celebrarlo. Hay que escuchar y entonar con él uno de los versos de Preludio para el año 3001. Y vendrán 3 lustrabotas, 3 payasos y 3 brujos, mis inmortales compinches gritándome: fuerza, che, nacé, nacé, dale, pibe, metele, hermano, que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Piazzolla es una experiencia. Caminando una tarde por una ciudad europea que da al Adriático, al desembocar en una plaza por la que deambulaban turistas de uno y otro lado, comencé a revivir una emoción que había experimentado varias veces desde los años 70 y que estaban para mí asociadas tanto a la melancolía y a la nostalgia como a la celebración del recuerdo, pero también a la afirmación de la vida, hasta en sus detalles menores, incluso en los momentos límites. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espín. En una esquina de la plaza, un bandoneonista tocaba Otoño Porteño. No sé por qué, pero lo vi a Astor Piazzolla, que le iba poniendo nombre a todas las variaciones de la tarde, de los colores y del sentimiento. Piazzolla es un referente de nuestra cultura contemporánea. Sus orígenes son Buenos Aires y el tango, o si se quiere, el tango y Buenos Aires, da lo mismo. Yo encontré en su música la interpretación de colores, sentimientos, afecciones, recuerdos, que como se sabe, por naturaleza son cambiantes y fluidos, ajenos por contrario a la solidez del mármol. Hay un momento en la vida en que es necesario musicalmente nombrar a los recuerdos, a las cosas, pero para volver a revivirlas. Renaceré en Buenos Aires en otra tarde de junio, con esas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Gracias a todos quienes han contribuido a la producción de este programa.
al Teatro Sánchez Aguilar por su generosidad y por su gran contribución artística a Guayaquil y al país, al traer a la Camerata Porteña. A su director, por su acogida a quienes hacemos este programa. A la carrera de producción musical de la UES, al CEPA, a Relaciones Públicas y Marketing de la Universidad. A la conductora del programa, Catherine Calero, y a ustedes que hacen posible que al acogernos estos espacios diferentes de celebración y análisis comiencen en la ciudad. ¿Acaso estemos ante el signo de madurez de una nueva forma de calidad de vida? Adelante, Catherine. Gracias, doctor. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Contrastes. Bajo el título Piazzolla, Tango, Buenos Aires, en esta ocasión haremos un recorrido para analizar la evolución del tango a través de las obras del maestro Astor Piazzolla, su aporte a la cultura universal y el legado para futuras generaciones, tanto de artistas como de audiencia. Esta vez nos encontramos en las instalaciones del Teatro Sánchez Aguilar, donde se llevó a cabo un concierto de la orquesta Camerata Porteña interpretando la música de Astor Piazzolla. A manera de introducción presentamos datos relevantes sobre este compositor influyente del siglo XX. Astor Piazzolla tenía un sueño, imponer la música de su país en todo el mundo, y lo decía así, la música de mi país. Ese sueño se fue materializando con el paso de los años y el esfuerzo. Astor nos entregó algo que podemos denominar mezcla inteligente, para nuestros tiempos modernos, un completo y sobre todo complejo algoritmo de programación musical que simplifica todo. Y es que Astor es un código indescifrable, pero siempre reconocible. Tango, jazz, música clásica y otros derivados forman parte de esta mezcla única, de la cual alguna vez uno de los ingredientes fueron las texturas de un formato prácticamente de ensamble de rock fusión de los 80. ¿El tango? Astor no lo cambió. El tango sigue existiendo. Astor simplemente lo vio desde un punto de vista donde los mortales no tenemos ángulo de visión. Astor podía ejecutar, componer y arreglar perfectamente dentro de los cánones del tango históricamente aceptado, pero donde todos escuchamos tango, Astor escucha dimensiones alternas donde aún caben ideas para desarrollar. ¿Astor fue resistido? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo no ser resistido si no solo se atrevió, se dedicó a romper paradigmas? Pero una vez roto el paradigma, empieza la transformación y su genialidad comienza a formar parte de nuestras vidas y hoy el mundo dice, gracias Astor. Astor Piazzolla es el producto resultante de una tradición y la ruptura de la misma. Astor decía, en Argentina se puede cambiar todo, menos el tango, y eso jamás se lo perdonaron políticamente, pero la admiración nadie la pudo esconder, y mucho menos a través del tiempo. ¿Cómo no acudir a sus piezas maestras y las sensaciones que se liberan cuando llegan a nuestros oídos los sonidos de los compases del libertango? La serie del ángel, la serie del diablo, Adiós Nonino, las 4 estaciones porteñas, Camorra 1, Concierto para bandoneón, Suite Punta del Este, 3 minutos con la realidad, Pedro y Pedro, Le Gran Tango, su obra con Gerry Mulligan y más tarde con Gary Burton. Astor rompió todos los esquemas del siglo XX y sigue vigente hoy en su cumpleaños número 100. Presentamos ahora a nuestros panelistas. Ramón Barranco estudió en el Conservatorio de Valladolid, su ciudad natal, también arte y filosofía. Ha organizado diferentes festivales de música especializados en música contemporánea, sacra y antigua. En 1995 crea Barranco Producciones Musicales, dedicada a la gestión, producción y distribución de artes escénicas y música, que incluyó Latinoamérica. Desde el 2011 es director artístico del Teatro Sánchez Aguilar. Marcelo Rodríguez Silla, compositor, arreglador, director, instrumentista y cantante. Graduado en guitarra, canto y técnica vocal, con posgrados en dirección coral y orquestal. Ha realizado giras y conciertos en América, Europa y Australia. En 1986 creó la Camerata Porteña,
orquesta integrada por destacados músicos argentinos, con la cual mantiene una actividad ininterrumpida hasta la actualidad. Fernando Alvarado Echeverría, productor musical y máster en educación musical, profesor de la Escuela de Artes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, reconocido músico de jazz del Ecuador y productor de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Ramón, empezamos con usted. ¿Cuál fue el impacto de Piazzolla en la escena mundial en su época y qué legado ha dejado en la actualidad? Wow, vaya preguntita. A ver, fue importantísimo, ¿no? Sin duda alguna. Mi formación es musical, no sé si sabías. Y además siempre me interesó la música contemporánea, más contemporánea. Entonces, Piazzolla aparece en mi vida ya en los años 70. Comienzo a conocer a Piazzolla. Nunca tuve la oportunidad de verlo. En un par de ocasiones que estuvo en España yo no pude ir a verlo, pero entre uno de mis hermanos y yo teníamos prácticamente todos los discos de Piazzolla. Y para mí era fantástico. Yo vengo, además de mis estudios musicales, de la música tradicional. Yo formé parte desde muy jovencito de grupos tradicionales de música tradicional. Entonces, Piazzolla era el ejemplo de lo que se podía hacer desde una música que viene de la tradición, que viene del pueblo, del urbano que comentábamos antes, con los conocimientos que él tenía como compositor, porque él quería ser un compositor clásico. Él estudió, y ayer lo veíamos con el maestro, él seguía a Stravinsky, eran sus referentes, pero también sus referentes, como todos los hemos tenido, estaban en la música barroca, en Bach y en el clave bien temperado, pero luego bebíamos de la música, del jazz, de todo. Entonces Piazzolla de alguna manera une todo eso, ¿no? Une todo eso, viene desde la música más popular, desde la música escolástica, pero con los conocimientos que él tenía porque amaba el jazz, y aparece esta mezcla que el maestro va a contarnos mucho mejor de lo que yo lo puedo contar, y ya en la clase magistral que nos dio ayer lo hizo, pero claro que era un referente. Para mí Piazzolla es un referente y es uno de los grandes, y porque decir el más grande es muy difícil, pero sin duda de los más importantes de la mitad del siglo XX, ¿no? ¿Qué significa para una ciudad como Guayaquil, una localidad como San Borondón, tener este tipo de espectáculo de la camerata porteña? ¿Cómo llega esta oportunidad para nuestra ciudad? Hombre, tener a una formación como la camerata porteña, que ya tiene un largo historial, de hecho, tenemos la oportunidad de tenerla ahora, pero Marcelo y yo ya veníamos hablando desde el año 2016 de la posibilidad de tenerla. Ha sido fantástico que ahora que se está celebrando el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, se hayan podido dar todos los engranajes entre el gobierno de Argentina, que nos ha apoyado, el Ministerio de Cultura de Ecuador a través del Festival de las Artes Vivas de Loja, que es una de las primeras acciones del festival que se hacen. Se ha dado todas esas carambolas para que por fin podamos tenerlo. Y qué mejor que hacerlo en un acto como esta celebración del centenario de Piazzolla. Para una ciudad como Guayaquil, y para todas, es un lujo tener a una formación como la Camerata, que además, no sé si sabréis, y quizás luego Marcelo nos pueda comentar, pero es el propio Astor Piazzolla el que anima a Marcelo a formar esta camerata. Cuéntanos, Marcelo, un poquito más sobre eso. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, un gran gusto estar aquí. Sí, los inicios de la camerata tienen que ver exactamente con eso. La camerata la fundé en 1986, es decir, cumplimos 35 años ya. La idea fue, en principio, yo unos años antes, en 1984, en una conversación no trascendental, digamos, una ocasional con Piazzolla,
yo le dije, ¿por qué no hace maestro de nuevo la operita María de Buenos Aires? En ese momento no se había vuelto, él no la volvió a hacer nunca, de hecho. La operita María de Buenos Aires fue una de esas bisagras de las que marcó Piazzolla, en un lenguaje absolutamente distinto, musical y poético. La operita fue un fracaso total, esa es la verdad. Piazzolla vendió su auto, vendió un departamento y perdió toda la plata en la puesta en escena de la obra. Y realmente económicamente fue un fracaso, muy poca gente fue a verla. La paradoja claramente está que es una de las obras más tocadas en el mundo ahora, ¿no? Tiene a veces 7, 8 compañías al mismo tiempo en cualquier lugar del mundo haciéndola. Bien, en ese momento, en el 84, yo en una conversación le dije, ¿por qué no hace maestro de nuevo? Me dice, no, a mí me interesa el futuro, no quiero hacer... Hacer a vos, me dice, hacer a vos. A formar la orquesta, que yo tenía un grupo vocal en ese momento. Ya tenía muchos años, y me dice, con ese grupo vocal te vas a morir de hambre, me dice, tenés que formar la orquesta, dejate de molestar, qué sé yo. Bah, pasó la conversación, fue una conversación coloquial del momento. Y al poco tiempo, en otra conversación, me dijo, volviendo sobre el tema, me dijo, mira, siempre hay que pensar para adelante, mejor escribir una ópera a vos y armamos la orquesta para eso. De hecho, yo lo hice, escribimos la ópera La última noche de un porteño, y a él le encantó la obra y me dijo, bueno, ahora ya sí hay que formar la orquesta, y así nace la Camerata Porteña, para hacer esa obra específicamente. Y luego tuvo tanto éxito en ese momento que tomó vida propia la orquesta y no paramos hasta hoy. ¿Y ya son cuántos años? 35. 35 años ininterrumpidamente, según lo que leí. Sí, exactamente. Marcelo, y sobre la discusión de si Piazzolla es tango o no es tango, el clásico, el tradicional, ¿cuál es su criterio? Bueno, lo primero que hay que decir es que Piazzolla es Piazzolla. Ok, no es tango, es Piazzolla. No, Piazzolla es Piazzolla. Es decir, como Bach está más allá del barroco, o como Beethoven está más allá del clasicismo, o como Chopin está más allá del romanticismo, digamos. Son compositores que ellos mismos marcan su hito en la historia, más allá de la contemporaneidad de los estilos. Ahora, Piazzolla es un compositor que tiene varias características muy particulares. La más notoria de todas es que con escuchar solamente un compás, a veces dos, se sabe que es Piazzolla. Eso lo logran muy pocos compositores en toda la historia de la música. Que uno escuche dos compases y sepa pam pa pam para bara y sabe que es Piazzolla. O escucha na ri ra y sabe que es Piazzolla. Son un fragmento, es una célula musical. El hombre logró que su sello sea tan grande que con un compás desarrollar una idea completa. Eso primero. Ahora, ¿de dónde se nutre? Se nutre del tango, claramente. Sus raíces tangueras son muy importantes. Él conocía todo de tango, conocía todo de Alfredo Gobi, todo de Julio De Caro, todo de Pichuco, todo de Salgán, todo de Federico. Él conocía todo y tocaba todo excepcionalmente bien. Porque además, Astor Piazzolla no solamente fue un enorme compositor, sino que además fue un enorme instrumentista. Como muy pocas veces suele pasar en la historia, como pasó con Chopin en el piano, con Bach con el órgano, con el clave, o con Paganini con el violín, Piazzolla era un monstruo del bandoneón, quizás el más grande bandoneonista de la historia. Lo cual es una paradoja, porque no necesariamente debería haber sido así, o tendría que haber sido así. Pero, volviendo a la pregunta, Piazzolla toma un montón de cosas del tango, toma un montón de cosas de Bach, toma muchas cosas del romanticismo, toma muchas cosas de la música contemporánea, del jazz, hace una mezcla, una coctelera de eso, y sale Piazzolla. Pero claramente las raíces son tangueras, ¿no? Es decir, ¿Y será que eso gusta más a las personas, a esa audiencia que estaba hasta ese momento a lo mejor acostumbrada a un tango clásico? ¿Qué le llama la atención? no, lo que pasa es que las músicas folclóricas, si usted escucha un vals vienés, por decir cualquier cosa, ¿no? O una pieza de gospel, y se resume al gospel, o se resume como digo, un vals, es eso. Me encanta el vals, entonces escucho vals. Ahora, Piazzolla trasciende el tango. ¿Y por qué se universaliza? Porque el tango era ya famoso con Gardel o con Canaro, digamos, no era que necesitaba Piazzolla para ser famoso. Lo que pasa con Piazzolla lo universaliza de una manera que el sentimiento, que en definitiva es lo más importante en la música, que él transmite, lo comprende cualquiera porque es una música universal, con raíces localistas, pero ya la convierte en universal. Es decir, usted no necesita ser experto en religión católica o luterana para entender las misas de Bach. Usted disfruta de la música. O tampoco necesita haber vivido en Liverpool para escuchar Yesterday.
Es decir, lo entiende a Paul McCartney porque trasciende la historia de Paul McCartney. Y Piazzolla logra eso. Piazzolla universaliza el sentimiento con la música de una manera y le imprime una cuota de tanta impronta y personalidad que le gusta a cualquiera. Le gusta en Rusia, le gusta... Nosotros hemos tocado en Siberia, donde no tenía la más mínima idea de quién era Piazzolla, en el medio de Tiumen, con 30 grados bajo cero, o en Australia. ¿Y quién? Sí, alguna gente, algún melómano no conoce a Astor, pero la gran mayoría no. Y sin embargo la gente termina llorando, porque la música conmueve. Entonces Piazzolla trascendió eso. Ok. Fernando, a tu criterio, ¿qué legado deja Piazzolla a estas nuevas generaciones? Tú como profesor, como docente de música. Bueno, primero hay que entender desde el punto de vista, digamos, cuando el maestro estaba fundando su orquesta, yo estaba naciendo, ¿ya? Entonces, yo no viví la época, yo siempre dije, yo tenía que haber nacido en los 40, ¿no? Y haber visto a Charlie Parker y a todos estos genios. Pero nosotros, cuando estamos estudiando música y nos presentan a Piazzolla, tú sientes ahí algo distinto, ¿no? Es como, ok, en mi época cuando yo estudiaba, era como que Duke Ellington, Gil Evans, Gershwin, Bela Bartok, Stravinsky, ¿no? Toda la música clásica. Y cuando escuchas a Piazzolla, tú dices, a ver, aquí hay algo distinto, ¿no? Y te metes mucho en eso. Incluso lo que decía el maestro de que con 2, 3 compases tú sabes que es Piazzolla, a mí me pasó en un festival viendo discos de Gary Burton, no sabía que Piazzolla estaba tocando ahí. Y es un concierto en vivo en el Festival de Montreux. Y yo decía, no puede ser, que es con Piazzolla. Y cuando me metí a ver, era eso. O sea, y de hecho era el concierto de Piazzolla realmente, con Gary Burton como invitado con vibráfono, ¿no? Era una cosa increíble. Entonces, para mí deja 2 tipos de legados. Uno es el legado técnico, donde tú puedes, ya musicalmente hablando, puedes ver, escuchar, o sea, probar todas las texturas, condiciones, o sea, desde cuestiones percutivas en instrumentos de cuerdas, tipos de voicings, tipo de texturas. Y la otra es el mensaje donde te dice, oye, si tú lo imaginas y tú lo escuchas, tú lo puedes tocar. Y no importa lo que pase, o sea, ahí está, ¿no? Entonces, para mí Piazzolla te genera ese sentimiento como músico, como artista, de libertad, como que tú dices, ok, o sea, ¿por qué no, no? Entonces, para mí por eso es tan importante estudiar desde antes y entender lo que él hace. ¿Eso lo tienen claro esta generación, tus alumnos? O sea, yo creo que sí, porque, claro, una cosa es gustar de la música. Creo que lo que dice el maestro es totalmente cierto. O sea, puedes estar en cualquier lado del mundo, sienta, te va a conmover. Pero ya cuando te metes y lo conoces, todo cambia. Entonces, ya cuando dices, bueno, yo voy a estudiar música, voy a hacer de esto mi profesión, y pasas por ahí y te vuelves muy consciente de eso. Es como que lo conoces sí o sí. Es impresionante. Porque, atento a lo que estaban comentando, hay otra cosa muy extraña. Piazzolla hace simple lo complicado, musicalmente, técnicamente. Ayer yo lo comentaba en la clase, él utiliza una cierta fórmula, no los voy a nombrar ahora porque no es el objeto de esta nota, ¿no? Pero él utiliza una cierta cantidad de fórmulas musicales que uno dice, ¿cómo no se me ocurrió esto? Es decir, es una tontería, digamos. Ahora, el tipo lo hace 100 veces y las 100 veces lo hace bien. Es decir, utiliza la misma fórmula, es como decir, bueno, voy a hacer una milanesa o un arroz, ¿no? Y decís, pero claro, es agua y arroz nada más. Claro, pero tiene que quedar a punto. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, él utiliza una serie de fórmulas que las repite y siempre son distintas y siempre es Piazzolla. Y lo complejo lo hace simple y al público no le importa eso. Al público le importa que la música le pegue en el pecho. Lo sienta contra la butaca y dice, upa, ¿qué está pasando acá? Es decir, estoy escuchando, cuando escucho el solo de Otoño Porteño, me veo yo solo en una habitación en penumbra pensando en tal cosa. Eso es lo que logra Piazzolla con eso. Lo técnico después lo podemos conversar cuando quieran, pero lo importante es que él utiliza eso y lo sabe hacer perfectamente bien. Pasa algo muy especial,
toco con las orquestas, me gusta mucho tocar con ellos, empiezo a sentir el primer golpe de tango dentro de mi corazón, pero al mismo tiempo a repetir durante un mes, 2 meses, 6 meses, años, 1 año, 2 años, las mismas composiciones, empiezo a odiar el tango. O sea, me empiezo a aburrir. Y yo creo que no hay nada más feo que un músico sobre un escenario aburrido de lo que está tocando. El tango no tiene por qué ser lacrimógeno, como decía Borges. Uno escucha a Gardel cantar. Gardel canta como no puede cantar realmente nadie. Es genial. Entonces, si uno analiza las letras de Gardel, es realmente lamentable, porque, por supuesto, no todas, pero hay que analizar las letras de Gardel para darse cuenta cómo era el repertorio. Entonces uno puede pretender tampoco que ese tipo de repertorio se puede seguir cantando hoy en el año 84. Escuchábamos también algunas intervenciones de Piazzolla y sí en determinado momento decía que ya como que el público estaba cansado del tango un poco triste, melancólico, y que por eso es que él es una excelente alternativa. Sí escuchábamos esas declaraciones. ¿Qué opina, maestro? ¿Qué sé yo? Es decir, opino lo que es la verdad. La verdad es que la música de Piazzolla también es muy triste. Es decir, lleva a la melancolía, también lleva a la alegría, lleva a la reflexión. Es decir, la buena música siempre va a hacer que uno vaya a los estados donde quiere estar, donde puede estar, y además es lo que dirían psicológicamente, es la sublimación del dolor o del estado. Es decir, uno siente la potencia de esa, póngale melancolía para no decir dolor, de esa nostalgia y también de esa proyección futura, pero no la vive como propia, sino es como una proyección. Entonces uno toma eso, lo hace propio y lo relaja, en definitiva, porque sabe decir, el dolor está allá, no voy por allá, voy por acá. Eso es lo que logra Astor, pero la verdad es que su música es muy melancólica, es muy positiva también, pero además tiene mucha energía. Lo importante es la energía de la música, es decir, la energía que está irradiando con el sentir, ¿no? Eso es lo que... Empecé a infiltrarme dentro de la música de tango con otras armonías, y ahí empezó la guerra. Me borraban, como decían, mirá que te voy a sacar esas cosas raras que haces, no las pongo. Y yo ponía acordes de trecenas, y cuando escuchaban decía, está equivocado. No, no está equivocado, es un acorde moderno ese, decía yo. No había manera de que me entendieran, o sea, ya no me entendían, y tenía 20 años. Fernando, revisábamos también que en algún momento dice, y empezó la guerra, refiriéndose a lo anterior. ¿Cuál es su criterio? Bueno, es que ahí hay que ver el contexto, ¿no? Él hablaba de que, como decía el maestro, bueno, él podía tocar el tango tradicional, escribirlo todo, era arreglista, ¿no? O sea, escribía los arreglos y contaba la historia, no estoy muy seguro de qué obra habrá sido, pero que había escrito en el arreglo unos acordes con trecenas y que los músicos le decían, tú te equivocaste. Y él decía, no, yo no me he equivocado. Eso es un acorde moderno. Y él dice, y ahí empezó la guerra. Entonces, también hay que ver, él habrá tenido, no sé, unos 20 años en esa época, muy joven, seguramente estaba en todo este tema del conocimiento, ¿no? Porque eso hacen las personas que están constantemente estudiando y quieren innovar y quieren ver y escuchan más allá de lo que el resto vemos o escuchamos. Entonces empezó la guerra porque ahí es donde él dijo, bueno, aquí me di cuenta que yo tengo que tomar mi rumbo, ¿no? Y si no me equivoco, en algún documental que yo vi, él contaba que cuando salió de esta como... dice, ahí nació el Piazzolla que todos conocemos. Entonces a eso se refería, creo yo, ¿no? En el contexto de que ahí empezó la guerra, básicamente. Maestro. Sí, yo creo que hay una cuestión, básicamente, si hay que buscar una explicación minimalista a esto, es que el tango, hasta ese momento, tanto el canción como el tango instrumental, era una música para bailar. La gente salía a bailar. El tango estaba referido más allá de la calidad, había orquestas de muy buena calidad, técnicamente. Pero el tango era para bailar, la gente iba a tomar el té o a la noche a tomar un whisky o lo que fuese y bailaba. Esa era la función del tango. Piazzolla rompe ese código porque ya no se podía bailar esa música,
porque la rítmica no es la misma de la del tango tradicional que se marcaba. Había dos maneras de marcar el tango tradicional, una es con una acentuación cada 4 tiempos, y la otra sincopada. Y Piazzolla rompe ese código rítmico y ya no se puede bailar la música, por lo menos no se puede bailar como se bailaba. Algunas obras sí, pero la gran mayoría no. Entonces ahí comienza, no, esta no es tango porque no se puede bailar. Esa es un poco la historia, digamos, ¿no? Haciéndole, ya digo, un resumen muy, muy clarito. Pero está claro que lo que Piazzolla rompe es mucho más que eso, ¿no? Sí, da vuelta a la tortilla completamente y dice, bueno, hablemos de otra cosa, hablemos en serio, ¿no? Es decir, eso no tiene nada que ver con que haya tangos extraordinarios pre-Piazzolla, de todas las épocas, desde Julio de Caro. Usted escucha, qué sé yo, Ojos Negros, por decir algo, es una cosa extraordinaria musicalmente. O usted escucha, no sé, A Fuego Lento, o a Don Agustín Bardi de Sargán, son obras extraordinarias. Nada tiene que ver con esto, digamos, están ahí igual. Simplemente yo tengo mi posición, que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. Ramón, una de las frases célebres de Piazzolla fue: en Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Para usted, ¿qué influencia cultural tiene Buenos Aires con el tango y con Piazzolla? Bueno, es una de las grandes capitales del tango, ¿no? Ya sabemos esa guerra también que hay de dónde nació el tango, en Buenos Aires o en Montevideo o en Uruguay, ¿no? Bueno, ahí siempre todos dirán, se sigue diciendo de dónde nació Gardel, algunos todavía lo siguen discutiendo, dónde nació o no. Pero fíjate que luego se da que hay otra gran ciudad, que yo lo supe en estos últimos años, en la década pasada, viajando por Colombia, que es Medellín. Medellín será en estos momentos, además, incluso en los grandes concursos que sigue habiendo por todo el mundo, tanto en baile como en instrumentación de tango, Medellín está dando unas figuras sobresalientes en eso. Y todo tiene que ver, porque como todos sabemos, Carlos Gardel murió despegando del aeropuerto de Medellín. Y a raíz de ese momento, Medellín se convierte en otra cuna. Pero sin duda alguna, más allá de estas tres, uno habla de Buenos Aires y habla de tango. O uno le hablan de tango y piensa en Buenos Aires. Tú vas por Buenos Aires, por el centro de Buenos Aires, y tienes una milonga cada 3 cuadras, como mucho. Sí, también hay que decir, si me permitís, Ramón, que Buenos Aires, y vos lo conocés bien, más allá del tango específicamente, es una capital mundial cultural, ¿no? Claro. Es decir, Buenos Aires provee usted todos los días tiene 150, 200 obras de teatro en cartel, todos los días de la semana, es decir, y conciertos, 70, 80, 90 conciertos por día, sea desde un lugar pequeño al Teatro Colón. Es decir, hay una potencia cultural en Buenos Aires y una cantidad de artistas que hacen que eso pueda proveer a toda una zona, ¿no? de esa cuestión, ¿no? Bueno, nada más que eso quería agregar, porque Sí, no, y excede al es tango, verdad, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, como parte de mi trabajo, viajo por diferentes ciudades y una de las que no dejo de ir todos los años es a Buenos Aires, por esto que acaba de comentar Marcelo, ¿no? O sea, tú vas a la 1 de la mañana en Buenos Aires, tú ves una cola y ves que es para entrar a un teatro, a la 1 de la mañana, de un viernes o un sábado. Pero claro, eso es una cosa y tiene que ver mucho con un proyecto educativo que empezó hace un siglo ahora, a principios del 1900. Y eso caló a través de la lectura. Un proyecto educativo que era, sobre todo, de lectura en las escuelas, porque es en todo. Marcelo ha comentado del teatro, pero no hay ninguna ciudad en el mundo que tenga el número de librerías que tiene Buenos Aires y que están llenas todos los días que tú vas. Y que además hay una cultura tanto de la lectura que tú llegas a una librería y tiene sitios para que tú te sientes para leer. Y nadie te dice nada, tú puedes estar leyendo.
Yo tengo una amiga que recuerdo que ella hizo filosofía también y siempre contaba, yo no tenía plata para comprarme en aquella época los libros. Pero no importaba. Pero yo me iba a la librería y estudiaba con los libros que necesitaba. No era la era De digital. vez en cuando alguno de la librería le decía, bueno, ya se te ve ya el se número, puede ¿no? ir. Ya te falta solo subrayar el libro. Pero claro que es eso, pero Ahora, es en todo. Es en todo, Piazzolla, tango. Claro, por eso Piazzolla se nutre de todo eso también, porque no es casualidad que haya una generación en el año 30 y 40 de impresionantes poetas en Buenos Aires, de un nivel intelectual, filosófico y cultural. Ya nunca me verás como me hubieras recostado en la vidriera y esperándote. Es decir, hay frases de Homero Manzione en este caso, ¿no? Es decir, hay frases que son antológicamente importantes. Y Piazzolla también toma eso, por eso, pues, el disco de Piazzolla con Jorge Luis Borges, claro, ¿no? Con las muy milongas de famoso. Borges. Es decir, porque Borges, fíjese, curiosamente, Borges era un fanático de todo lo que tenía que ver con el Buenos Aires postcolonial, digamos, los malevos, los orilleros, digamos, el hombre de cuchillo. Entonces, a Borges le apasionaba toda esa idea, el juego de él que tenía con el sueño y con la muerte, ¿no? Y una de las más célebres obras de Borges y Piazzolla, Jacinto Chiclana, dice, me acuerdo fue en Valvanera es un barrio de Buenos Aires, ¿no? En una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Él sitúa y Piazzolla le pone una música acorde. Le dice, me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. El nombre Jacinto Chiclana es tan acertado que uno no puede no imaginarse un malevo con el cuchillo atrás, ¿no? Entonces, Borges y Piazzolla lo interpreta también, que la música es extraordinaria, la milonga esa, ¿no? Es decir, digo esto porque Piazzolla es consecuencia, como toda la historia grande de la cultura del mundo, es consecuencia de lo anterior. Él aporta una tremenda cantidad de cosas, pero no podría haber existido Piazzolla sin Bach, ni haber existido Piazzolla sin Troilo. Es decir, eso es lo que o sin Glenn Miller, es decir, o la Rhapsody en Blue de Gershwin, ¿correcto? Es decir, él toma todo eso y lo convierte en Piazzolla. El tango fue evolucionando definitivamente en todos sus años. No deberá extrañarse entonces un Piazzolla, para nada. Nada. Y quizás hubo otros, ¿verdad? No, que de Piazzolla, sí. que quizás, como pasó con otros grandes compositores en otras épocas, Piazzolla de alguna manera eclipsó. Es verdad que lo que crea Piazzolla es ¿cómo decirlo? Es como uno viene por una avenida ancha, hermosa, con árboles y flores y todo, y él en un momento crea una bifurcación que hace que la otra avenida siga, y él toma esta avenida que viene de la anterior y crea una nueva ruta en este camino, ¿verdad? Ahora, hay otros compositores muy importantes, pre-Piazzolla, contemporáneos a Piazzolla y post-Piazzolla, y los hay. Esa es la verdad también, ¿no es cierto? Y es imposible no tomar cosas de Piazzolla para seguir componiendo, porque es como él tomó cosas de otros. Es decir, la evolución cultural es eso, es tomar, dejar, hacer y dejar el legado para que otro siga, ¿no? En toda la historia. Fernando, tú como jazzista, ¿cuál es la influencia de Piazzolla en lo que es jazz? Para los jazzistas, Piazzolla. Sí. Bueno, voy a hablar ya desde el punto de vista, digamos, sudamericano. A nosotros nos encanta hacer jazz, digamos, muy tradicional. Tocamos estándares, repertorio, hablemos de New York y toda la cuestión. Pero, curiosamente, cuando hacemos propuestas más folclóricas, fusionadas, curiosamente nosotros, a pesar de que hacemos folclore ecuatoriano fusionado con jazz, pero las ideas las sacamos de Astor. No tanto las ideas melódicas y armónicas, sino la idea conceptual, ¿ya? Entonces, eso es lo que representa para nosotros, como te dije antes, como que aquí está el sello de libertad. Y pasa lo mismo aquí, ¿no? Aquí hay grandes compositores, nuevos compositores, por ejemplo, de música ecuatoriana de pasillo, y claro, no, eso no es pasillo, ¿no? O la típica.
Lo que pasó en Brasil también, Con la bossa, con Jobim, claro. por ejemplo, ¿no? Hasta le pusieron bossa nova, ¿no? Como que, oye, y toda esta influencia. Todo lo que pasó con la música caribeña y toda la fusión de la música clásica con la música africana. O sea, nosotros somos eso, ¿no? Entonces, para nosotros, los jazzistas, eso es lo que representan, ¿no? Es como que el sello de libertad. A mí me gusta mucho la época de Piazzolla cuando regresa a Nueva York, ya famoso, ¿no? Y hay todas estas, pues, es como que Charlie Parker suena encima de Piazzolla, o sea, es impresionante. Y obviamente los directores de cine dijeron, oye, aquí hay, ¿no? Aquí hay cómo. Y esa es la etapa también de él, bueno, allá y acá también, como compositor de películas, de música Sí, para pero películas. fíjate que, discúlpame que te diga esto, ¿no? Piazzolla fue tan grande, es tan grande, él hizo música de 70 películas Sí, aproximadamente. así estábamos revisando. Pero, a diferencia de todos los compositores del cine, él nunca compuso sobre el guión. Él lo llamaba, qué sé yo, Luca de Mare para componer una película, la música de una película, o Jean Moreau en Francia, y él decía, toma la música, y la música la insertaban en la película. Ok, todo lo contrario Sí, a lo que nunca pasa ahora. escribió con guión. No. Es decir, él escribía la música, salvo que le dijeran, mirá, tengo una escena triste, escribía algo así, pero no adaptaban la película a la música. No que escribía como se... sí, Eso es sí, muy interesante. sí. No es decir, pasa ahora. No, él iba, grababa la música y decía, toma la música, poné donde quieras. Listo. Nosotros hay un análisis que hacemos cuando estudiamos las obras, porque Piazzolla tenía también la capacidad de adaptarse también bastante. Y cuenta la historia, eso me lo contaron a mí, no sé si fue así o no, que estando en Estados Unidos le dijeron, puedes escribir un poco más como para el público de acá. Y ahí es donde nace también toda esta fusión de ya un poco más fuerte, ¿no? Con temas de jazz. Y es lo que yo decía, o sea, es Charlie Parker con Piazzolla, o sea, es como que impresionante, ¿no? Entonces, no sé si fue así, pero tenía la capacidad de es posiblemente, sí. han hecho muchas cosas que han sido adaptaciones a distintas épocas, ¿no? Y a él le interesaba mucho, básicamente, escribir. De hecho, por eso tiene tal magnitud de cantidad de obras, ¿no? De una producción tan impresionante. Se calculan cerca de 2.000 obras, lo cual es una locura, ¿no? Para escribir 2.000 obras tenemos que estar pensando que durante 20 años escribió algo todos los días. Wow. ¿no? Es decir, Una superproducción. sí, es una barbaridad, ¿no? Pero la verdad es que hay un montón de obras de Piazzolla, sobre todo algunas de las épocas del 70, básicamente, del 70 en adelante me refiero, hasta el 90, por distintas etapas, donde hay un mensaje claramente universal respecto del lenguaje, ya musicalmente me refiero, ¿no? Usted escucha obras como, no sé, El Allegro Tangabile o Chin Chin, por ejemplo, que son obras netamente jazzísticas, ¿no? Es decir, tienen un lenguaje absolutamente jazzístico. Pero lo curioso es que todos los grandes músicos del mundo, de cualquier índole, ¿no? Desde Rostropovich a Yo-Yo a Gary Barton o Pat Metheny, es decir, todos querían tocar con Piazzolla. Todos querían tocar con Piazzolla. Es decir, de hecho muchos lo hicieron, ¿no? Todos querían tocar su música con él, ¿no? Es decir, y una de las, ayer lo conté también, una de las reuniones, la única reunión malograda que no se realizó fue con Miles Davis, porque había una propuesta concreta para hacer un disco juntos y no se pudo lograr porque ninguno aceptó ir segundo en la lista, en el cartel, digamos, ¿no? Pero la verdad es que era tocado y posteriormente a su muerte no hay músico importante del mundo que no toque la música de él, ¿no? Para terminar, Marcelo, ¿cuál es el legado que tienen ustedes como representantes del maestro Piazzolla? Nuestro reto es el mismo que en 1986, seguir renovando y tocar la música al máximo nivel que podamos. Tanto en lo que hace... Nosotros, desde el mismo comienzo, jamás tocamos una nota que fuera como un arreglo de Piazzolla. Todos los arreglos que toca la Camerata Porteña son muy diferentes a como lo tocaba el propio Piazzolla. A mí siempre me pareció, se lo comentaba a Piazzolla en vida, que su música requería más sonoridad que la que él le imprimía en el quinteto.
A él le bastaba y le sobraba. ¿Por qué? Porque era, parafraseándolo con el fútbol, él era Maradona. Entonces, ¿qué pasa? Juntaba 5 tipos alrededor y era una sinfónica. Claro. Ahora, todo el mundo que con un quinteto, por más que toque muy bien, toca los arreglos de Piazzolla y no suenan. O sea, suenan, pero le no. falta la potencia de Piazzolla. Entonces, a mí me dio la idea siempre que su música tenía que necesitar una sonoridad más grande. Cuando yo formé la camerata, por eso me parecía que el cuarteto de cuerdas era fundamental para que las 4 voces, que son la madre de la historia de la música, el cuarteto de cuerdas, digamos, pudiera completar toda la armonía y el contrapunto necesario que tiene intrínseca la música de Astor. Todos los arreglos que hemos hecho nosotros sobre su música siempre han sido así, absolutamente renovados. Y además, nosotros nos ocupamos de componer, tenemos, qué sé yo, más de 200 obras hechas, que las grabamos y las tocamos en vivo. En esta ocasión tocamos menos de lo nuestro porque estamos hablando del centenario de Astor, pero si no, normalmente en nuestros conciertos nosotros tocamos mitad Astor, mitad nuestro, ¿no es cierto? En este caso no, es un 90% de Astor porque por el celebrar la música. Pero la misión de la Camerata Porteña es tocar lo mejor que podamos, si es que lo hacemos, y seguir renovando, tanto en los arreglos como en la composición, y mostrar obras que Astor no tocaba. Hay un montón de las obras que tocamos nosotros que ni Astor las tocaba, porque su formación del quinteto no lo permitía. Onda 9, Oda para un hippie. Y ustedes lo hacen. Nosotros sí lo hacemos. Llevamos todas las obras que él no tocaba para que la gente las conozca. Fernando, tus conclusiones luego de este análisis que hemos hecho sobre este tipo de música. Mi mensaje es para las generaciones en formación musical, sin duda alguna van a pasar por Astor Piazzolla porque es parada y camino. Y recordar que eso que se está perdiendo mucho, que es que el perfil, ¿no? El gran compositor, el gran arreglista, el gran performer. Y si viviera en esta época, te aseguro que fuera un gran ingeniero de mezclas y con unas ideas loquísimas y fueran así revolucionarios o sea, estuviera rompiendo todo. En todo, estuviera rompiendo todo. O sea, al día de hoy sus obras siguen siendo modernas. O sea, tú escuchas y dices, bueno, usted lo vivió cuando en su oficina yo le mostré, ¿no? O sea, wow, ya, exactamente. Usted escuche, perdóneme, le agrego, ¿no? Y le digo, usted escucha, por ejemplo, La muerte del ángel, compuesta en 1958, y dice que entiende por qué los tangueros tradicionales decían, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? O si escucha obras del 70, como Oda para un hippie, Onda 9 o Fuga 9, dice, claro, esto está mucho más adelantado que los compositores que están hoy escribiendo, ¿no? Disculpa, era eso que te quería agregar, eso, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Entonces, y festejar estos 100 años, ¿no? Que para toda la comunidad musical, pues, es algo, o sea, es una fiesta, ¿no? Ramón, conclusiones de este análisis que hemos hecho pequeño. Yo lo que haría sobre todo es que tengan curiosidad. Aquellos que no conozcan a Astor Piazzolla, igual que a otras muchas cosas, que tengan curiosidad, que se dejen resonar con la música de Astor Piazzolla y se deje llevar con la música. De alguna manera, Marcelo antes lo decía, se va a dejar llevar, o sea, va a experimentar, va a tener una experiencia fantástica. No por eso deja todo lo que hemos hablado hoy, es una de las grandes figuras y además estamos en Latinoamérica. Piazzolla es uno de los más grandes compositores y ha llevado la música de Latinoamérica, en este caso de Argentina, mucho más allá de todo, como ha pasado con otros cuando hablaba, antes apuntaba en la bossa nova y tal. O sea, Astor es como, bueno, alguna vez en la vida uno tiene que leer un libro al menos. Bueno, pues una vez en la vida uno tiene que escuchar a Astor Piazzolla. Y siempre es una buena excusa para hacerlo, ¿no? Y para escuchar a Astor Piazzolla, porque, como digo, hasta el que no haya escuchado nunca nada de él, va a gozarla. Agradecemos a Marcelo, Ramón y a Fernando por sus importantes criterios ofrecidos en este programa. Revolución, legado, disrupción y libertad. Eso es Astor Piazzolla para el mundo. Invitamos a nuestra audiencia a conocer más de la obra musical de este gran maestro del siglo XX y con ella una oportunidad para descubrir nuevas experiencias. Esto fue Contraste, con su programa Piazzolla Tango Buenos Aires. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.